Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro programa de estudios bíblicos que transmitimos en vivo desde la Ciudad de México. Gracias a todos los que se están conectando y a todos los que nos siguen viernes tras viernes en este programa en vivo. Gracias desde los que nos ven desde Canadá hasta Argentina, en Centroamérica, en el Caribe, en Europa y hasta los confines como Australia y algunas personas en Oriente. Y bueno, les recordamos que nuestra página buscamos aquí congregarnos cada viernes para estudiar la palabra de Dios, porque todos necesitamos crecer y madurar como iglesia de Jesucristo y queremos seguir caminando en su perfecta voluntad. Así que nosotros transmitimos en esta página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara y nos puedes encontrar en Facebook y en YouTube. Ahí te pedimos que te suscribas a nuestra página en YouTube y le des like para que te lleguen las notificaciones de todo lo que publicamos. Y en el Facebook también el versículo del día y, bueno, la palabra de Dios para bendecir tu vida. Y también invita a tus amigos de las redes para que puedas bendecirlos y ser un instrumento en manos de Dios. Así que bueno, pues vamos a seguir con nuestro estudio, que te recuerdo que son estudios seriados y por lo tanto pues es bueno que veas los anteriores para que tenga sentido lo que vamos a seguir explicando hoy. El tema anterior, el tema del viernes pasado fue criando hijos sabios y nuestro tema de hoy es la segunda parte, criando hijos sabios, parte 2. Así que pues vamos a comenzar. Bueno, cuando nacen nuestros hijos tenemos grandes expectativas, ¿verdad? Y todos queremos que sean los más inteligentes, los más hermosos, los más talentosos, especialmente si participan en la escuela, ya sea en deportes o en actuación y se presentan en la obra del colegio y todo esto. Queremos siempre que nuestros hijos destaquen, que nuestros hijos sean los más aplicados en la escuela y bueno, queremos puros hijos especiales, ¿verdad? Pero también buscamos y desea nuestro corazón que nuestros hijos sean los más felices, sean los más bendecidos, sobre todo cuando conocemos al Señor como hijos de Dios. Queremos que tengan vidas largas y hermosas y posteriormente que conozcan a personas que los amen, que los rodeen de protección, de cuidados y además que sean prosperados en todo. Eso es lo que deseamos siempre como padres. También posteriormente que formen su propia familia y que todo sea maravilloso, que sea un matrimonio hermoso, hijos, que sean nuestros nietos igual, ¿verdad? Y bueno, pues aquí en la palabra de Dios tenemos la guía perfecta para formarlos y que su vida resulte bendecida y exitosa, porque esas son las promesas del Señor. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios en Proverbios 3, del 1 al 4. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Así que si nosotros criamos hijos sabios conforme a la palabra de Dios, bueno, pues aquí tenemos las promesas claras del Señor, ¿verdad? Si nuestros hijos viven conforme a sus mandamientos y conforme a la verdad, que es Jesucristo, y a la misericordia que el Señor nos enseña.
Y también, bueno, recordemos que estuvimos viendo el viernes pasado que nuestros hijos son nuestras cartas leídas, nuestra tarjeta de presentación ante los demás. Por lo que podemos ver en ellos, y lo que podemos ver en ellos es el fruto de lo que somos nosotros realmente. Así que bueno, el Señor siempre nos está confrontando y nos está llevando a analizar nuestra vida y analizar nuestro corazón, porque nos corresponde a nosotros enseñar a nuestros hijos a ser sabios. Muchos padres recargan toda la educación en el colegio, y quiero decirte una cosa: el colegio está para dar instrucción, para dar conocimientos, para dar información, y no siempre es la correcta, por cierto, porque además los maestros en el salón de clases transmitimos vida, no solamente matemáticas y ciencias y a veces deportes o información general, sino que la manera de la conducta de un profesor se manifiesta en el aula. Así que como padres somos responsables de nuestros hijos y no podemos descargar o recargar nuestra responsabilidad en la escuela, en el colegio. Al contrario, debemos enseñar a nuestros hijos a ser sabios, para discernir, como estuvimos viendo. Y además debemos enseñarlos a vivir conforme a los mandamientos de Dios y viviendo en la luz de Cristo, para que puedan desechar lo malo y escoger lo bueno, como nos enseña el Señor ahí en Isaías 7 del 14 al 15, ¿verdad? Cuando da la profecía de Jesús, dice que comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí no hay información errónea ni doctrinas erróneas de que debe nuestros hijos aprender a escoger entre lo malo y lo bueno. No hay nada que escoger en lo malo. Debe aprender, nuestros hijos deben saber desechar lo malo y escoger lo bueno. Y por eso tienen que ser alimentados con la miel y la leche, que es la palabra de Dios. Como vimos la vez pasada, y te recuerdo que puedes ver el video anterior para que, si te lo perdiste, pues no puedas seguir este tema. Y recordamos que para que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos el cómo enseñarlos y esa enseñanza, todo ese aprendizaje tenga fruto, bueno, pues el Señor siempre nos lleva a actuar por principios. Es decir, un principio es un mandamiento de Dios que establecemos en nuestra vida y que lo aplicamos día con día y nos vamos entrenando en ese principio. No quiere decir que somos perfectos ni lo hacemos todo bien, pero vamos avanzando, nos vamos entrenando, nos vamos capacitando cuando ya establecemos ese principio y decimos que si nos equivocamos, bueno, otra vez volvemos a comenzar. Ya no son inamovibles, no son ocasionales, no son consejos ocasionales los mandamientos de Dios, sino son reglas claras para que el que las practique pueda recibir el fruto eterno que Dios promete. Y entonces hablábamos del principio y bueno, siempre les comento que no están en orden de importancia, todos son igual de importantes. Así que bueno, el principio 1 hablábamos que un niño debe tener el concepto correcto de sí mismo y debe empezar por nosotros, ¿verdad? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Por favor, un niño debe tener el concepto correcto, ni más alto ni más bajo. No queremos niños pagados de sí, soberbios y prepotentes, porque así van a continuar en su edad madura y cada vez van a ser peor de arrogantes y peor de prepotentes. Y tampoco queremos niños con autoestima baja, que permiten que todo mundo los agreda, siempre se sienten culpables, siempre se sienten descalificados para cualquier rol que desempeñen. Y entonces un niño
tanto en una posición como en la otra, pues no va a lograr madurar, no va a tomar las decisiones correctas y no va a tener una vida próspera y feliz. Porque los niños arrogantes y soberbios siempre recibirán rechazo de los demás, así como los niños que no tienen la identidad correcta que nos da el Señor. Y bueno, pues para criar hijos sabios debemos estar conscientes que cada palabra, cada actitud, cada acción que tenemos con ellos o que les permitimos van a tener una consecuencia a largo plazo. Cuando estés educando a tu hijo, en primer lugar necesitas, como hemos hablado, estar conectado con el Señor, porque Él es el que nos da la sabiduría. Y además también considerar cada actitud y darnos cuenta que lo que hagamos va a tener consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Hay personas que viven al día a día y los van tratando como bien les parece, y si están de malas pues los agreden, y están de buenas les permiten que hagan lo que quieran, o si de pequeños los educaron, a los padres los educaron a golpes, bueno, pues a veces los educan igual, o voltean la moneda y los dejan que hagan lo que quieren y son incapaces de tocarlos porque ellos se sintieron agredidos y no entienden. Hay padres que no entienden, pero el problema es que no quieren entender cuando la palabra de Dios habla tan claro, que debemos detenernos y dejar de criar a nuestros hijos como nos educaron a nosotros y empezar a educarlos como Dios manda, a amarlos y a disciplinarlos conforme a la palabra de Dios, para que entonces las cosas sean correctas. Porque el pecado que permitimos o celebramos hoy va a explotarnos en la cara cuando lleguen a la adolescencia. Recordemos que el problema no es la edad, eso no existe. Eso no dice la Biblia. Bueno, cuando lleguen a tal edad, compréndelos porque las hormonas y la adolescencia se te van a revelar y tienes que dejarlos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la necedad está ligada al corazón del muchacho y la vara de la corrección la apartan de ella. La Biblia dice que criemos hijos en disciplina y amonestación del Señor y que no provoquemos la ira de nuestros hijos. Un niño de mal carácter, un niño que siempre está enojado, es un niño que no es disciplinado ni amonestado. Es un hijo que se le permite hacer lo que quiere. Y lejos de amarte, te va a aborrecer, se te va a rebelar. Si tú buscas detener el castigo por tener la gracia de tu hijo, tener el amor de tu hijo, estás muy equivocado o muy equivocada. Porque un niño que no es disciplinado siempre está de malas, es soberbio, es arrogante y siempre quiere salirse con la suya. Y va a ir contra tu vida, va a ir contra ti. Así que dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, pero el que lo ama desde temprano lo corrige. Y un hijo que es corregido es un hijo que también sabe amar y ser agradecido y tener un corazón humilde y manso. Ahora, cuando nosotros alimentamos la carne desde pequeños, bueno, pues la cosecha va a llegar y va a llegar generalmente precisamente en esta edad de la adolescencia. Va a llegar la cosecha y a partir de allí. Y bueno, no queremos sembrar lo que no queremos cosechar. Vamos a recordar el principio 2. Llama a lo bueno, bueno como lo llama la Biblia, y a lo que es malo, llámale malo. No estés justificando ni tratando de dar explicaciones porque tus hijos son pequeñitos y entonces les permites hacer algo indebido. Enséñalos a llamar a las cosas de la manera en que Dios las llama. El pecado se confronta, no se distrae. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Un niño al que se le distrae mientras le está pegando a otro, en lugar de confrontarlo y hacerlo que se arrepienta, que confiese que está mal, que confiese que agredió a un niño, cuál fue su pecado, o mintió, o robó, lo que haya hecho,
Si tú tratas de distraerlo y llevártelo a otro lado para que los demás no lo confronten o no te digan nada, porque muchos padres hacen eso, empiezan a distraer, inclusive padres que predican, cuando alguien les habla si vio a sus hijos en alguna situación de pecado o los agredieron o se encuentran en esta posición de padres que sus hijos pecaron, nos damos cuenta que la falta de integridad, ¿no? Predican el pecado, pero cuando sus hijos lo hacen, levantan toda una cortina de humo ahí de justificación y de voltear las cosas y de estar dando explicaciones que nadie les pide, en lugar de confrontar y hacer las cosas de la manera correcta. Y dice aquí que el que encubre sus pecados no prosperará. Una persona que no tiene el valor civil de reconocer sus pecados y apartarse, pedir perdón, no va a prosperar. Siempre va a tener problemas y su vida va a estar estancada. Y además, bueno, no tiene el perdón de Dios y eso es lo más terrible. El pecado se corrige, no se justifica. Y es lo que decimos, dar explicaciones. Ay, es que le pegó al primo porque se siente mal, porque tiene sueño, porque tiene hambre. Bueno, yo conozco adultos que son groseros y su justificación es, ay, es que tengo hambre. Eso es una vergüenza. Ese comportamiento no es aceptable en un hijo de Dios. Los niños tienen que aprender a corregir su pecado, no a justificarse ante los demás, porque Dios no permite la justificación. A Saúl, que trató de justificarse, bueno, ya sabemos las consecuencias, ¿verdad? Y David, cuando era confrontado con su pecado, se arrepentía, lo reconocía y delante de Dios estaba su corazón, y por eso Dios dice que el corazón de David es semejante al de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos en nuestros hijos, porque nadie es perfecto. Y todos pecamos y nuestros hijos pecan y hacen cosas indebidas. Pero esa es la forma de tener un corazón sabio. Y por último hablábamos que el pecado se castiga, no se premia. Proverbios 17:15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Si tu hijo desobedece y tu esposo o tu esposa le imponen un castigo y tú vas y le levantas el castigo y lo premias, lo único que vas a provocar es tener un hijo cínico que cada vez va a hacer peores cosas. Si tú, en lugar de asumir el castigo que a un hijo le impusieron en la escuela, tú vas y le dices, ay, es que tu maestra no le hagas caso y no te entiende, o al papá o a la mamá o a quien, porque tus hijos van a tener más autoridades que ustedes. Y si tú no asumes y no lo enseñas a asumir ese castigo por su pecado y por su falta, entonces tu hijo, y te lo repito, va a ser un cínico y puede convertirse hasta en un delincuente, porque no está afrontando las consecuencias de lo que hace y nunca va a madurar y por supuesto no va a ser una persona sabia. Ahora vamos con el principio número 3. Debe gobernar la paz de Dios en cada circunstancia, no las emociones. La paz de Dios es la que debe gobernar en nuestro hogar, en cada circunstancia. Y repito, no las emociones o la carne. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fíjense bien, cuando un niño sufre, cuando un niño se lastima o se le murió una mascota, está triste o tiene una pérdida del padre, la madre o la abuelita o algún amigo, se cambian de casa y entonces sus amigos ya no están con ellos. Tantas cosas que pueden causar el dolor y la tristeza en un niño, en nuestros hijos. Entonces, nosotros siempre debemos vivir
en la paz del Señor. Nuestra vida debe ser guiada por la paz, para que ellos aprendan a vivir con la paz de Dios. Así que cuando ellos sufren el dolor que ellos tienen, debemos aprender y enseñarles a que el dolor se consuela con abrazos, con cariño, con palabras de ánimo y con amor. Por favor, el dolor no se consuela y no se suple ni con comida, ni con golosinas, ni con regalos. Porque si nosotros le enseñamos eso a nuestros hijos, en adelante el niño va a buscar precisamente eso. Consolar su dolor, su tristeza o sus heridas con comida. Otros con alcohol, ¿verdad? Van a tratar de aminorar sus problemas y su soledad. O porque lo dejó el novio, la dejó la novia, o aún en situaciones de adulterio o de que se muere el esposo, la esposa, los padres. ¿Con qué van a buscar consolarse? Dice la palabra de Dios en Isaías 66:22. Porque así dice el Señor: He aquí, yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Estábamos hablando el viernes pasado de que la leche es el primer alimento que nosotros recibimos, pero no está hablando aquí la palabra de Dios de un alimento natural, de la leche, de la comida, sino nosotros necesitamos, cuando hay dolor, tomar. Dice que deseemos como niños recién nacidos la leche no adulterada. Nosotros necesitamos recibir el consuelo a través de la palabra de Dios. Por eso el Espíritu Santo es el consolador. Él es el que nos habla, Él es el que nos abraza. Y dice que seremos traídos y sobre las rodillas seremos mimados. Como la madre que consuela a su hijo, así el Señor nos consuela. Esa es la forma correcta de consolar a un niño, de hablarle del Señor, de hablarle del amor de Dios, de abrazarlo. Ahora es muy importante que nosotros permitamos que los niños expresen sus emociones de la manera correcta, porque las emociones hay que controlarlas, no reprimirlas. Un hombre o una mujer, y casi siempre hablábamos anteriormente, que las emociones en la cultura latina sobre todo, se enseñó durante mucho tiempo a que los hombres no debían expresar, por ejemplo, el dolor o la frustración o temor o angustia, sino la única emoción que se le permitía expresar al hombre desde que era niño era la ira. Entonces de todo se enojan. La mayoría de los hombres y sobre todo de ciertas generaciones, de padres, de abuelos, de todos se enojan. Si están frustrados, si tuvieron problemas en el trabajo, si tienen temor, si les falta dinero, de todos se enojan. No saben expresar las emociones porque fueron reprimidas. Así que hay que enseñar a nuestros hijos, como Dios nos va mostrando, que pueden ir expresando las emociones y además de acuerdo a la edad también, ¿verdad? Imagínense muchachitos de 15 años tirándose al piso, pues es absolutamente absurdo. Pero deben de controlarlas desde temprana edad y dejar que la paz de Dios gobierne y controle sus emociones. Por ejemplo, un bebé cuando nace, pues expresa sus necesidades o su descontento a través del llanto. Pero hay bebés que verdaderamente controlan, con unos llantos de berrinche, controlan a sus padres. Es necesario dejarlos llorar, sí, que estén vigilados, que nada les pase, ya que revisamos que están cambiados del pañal, están limpios. Vamos aprendiendo a conocer el llanto cuando es dolor, cuando tienen algún dolor, pero el llanto de berrinche es bastante obvio. Y debemos enseñar a nuestros hijos a que no es a través de la manipulación como se consiguen las cosas. Hay matrimonios que terminan en divorcio por bebés que berrean para que los carguen y para que les den exactamente lo que quieren en el momento que lo quieren.
Nadie le enseña a un niño a manipular. Eso nace con la carne, con la naturaleza caída. Así que es muy importante, y si desde ese momento no lo hacemos, entonces poco a poco vamos a ver cómo los hijos toman control de los hogares y de verdad destruyen la vida por permitírselos. Y quien tiene la responsabilidad de esto son los padres, que no toman la autoridad y las decisiones correctas para guiar a sus hijos. Por ejemplo, un preescolar de 3 años, pues ya no puede pedir todo llorando, ¿verdad? Ni puede estar llorando de todo. Yo recuerdo cuando estaba dando clases a los preescolares de 3 a 6 años en la iglesia, y recuerdo que cuando teníamos pues las horas que dura el culto, son aproximadamente 2 horas, 2 horas y media, estaban conmigo, y de repente uno que otro por ahí quería llorar porque quería comer o tenía sueño, y le decía yo, ¿cuántos años tienes? 3 o 4, ok. Si fueras un bebé del cunero, puedes llorar para decir que tienes hambre, ¿verdad? Porque ellos lloran, y tú eres un bebé, no. Entonces, me puedes decir que tienes hambre y además te puedes esperar un rato a que termine la clase. ¿Por qué? Porque los niños necesitan aprender autocontrol. Esos padres que permiten que los hijos hagan todo y además corren a suplir sus necesidades como si fuera de vida o muerte. Claro, si está en una situación de peligro, pues ahí no tienes que esperarte, ¿verdad? Tienes que resolverlo. Pero a los niños hay que dejarlos que ejerciten la paz de Dios en su vida, y que aprendan a vivir en paz, y que aprendan a tolerar el hambre o el sueño, y que aprendan que hay tiempo para todo. Obviamente poco a poco van aprendiendo y de acuerdo a la edad. Pablo lo dijo bien claro, cuando era niño hablaba como niño, actuaba como niño y pensaba como niño, y cuando fui grande dejé las cosas de niño. Un niño un preescolar tiene que dejar las cosas de bebé, así como un niño de infancia entre los 8 y 10 años no se puede comportar igual que un preescolar. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser maduros y a expresar sus emociones, a controlarlas y a expresarlas de la manera correcta. Cuando un niño se golpea, pues el llanto de berrinche es terrible, ¿verdad? Así como que les da mucho coraje. Bueno, pues deben de aprender a llorar correctamente. Y tú tienes que enseñar a tus hijos a tener paz. Y la única manera de enseñar eso es teniendo paz en tu casa. Una casa que está llena de insultos, gritos todo el tiempo, dramas, el que no llora grita y el que no se tira al suelo, y el papá insulta y la mamá le contesta y se gritan en la calle y en todos lados. Bueno, pues no hay paz ahí. Así que es importante, y lo sabemos, enseñar a nuestros hijos con nuestra vida, ¿verdad? Y ser luz en nuestra propia casa. Que la luz de Jesús ilumine a través de nosotros en nuestra propia casa. Ahora, principio número 4. Debemos enseña a tus hijos a ejercitar el poder, el amor y el dominio propio desde pequeños. Esto va muy ligado a lo que hablábamos sobre que la paz gobierne el corazón de nuestros hijos. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, sabemos que debemos tener a nuestros hijos expuestos a la presencia de Dios, porque aquí dice que es el Espíritu de Dios el que se manifiesta en nosotros a través, y entonces el fruto del Espíritu Santo empieza a fluir. Cuando nuestros hijos están expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, cuando oramos, entonces van a empezar a fluir los frutos. Cuando nos reunimos, cuando les leemos la palabra de Dios, les enseñamos la palabra de Dios. Y por ahí hay estudios en nuestras páginas para cómo enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Te invito a que los veas. Así que, bueno, para empezar tienen que estar conectados con Dios. Pero también debemos enseñarlos a desarrollar ese fruto que el Señor, esa semilla que Dios puso en nosotros, hay que desarrollarla, porque el temor
impide a un niño expresar sus deseos, sus ideas, sus pensamientos y sus sentimientos. Entonces, si un niño tiene miedo, dependiendo a veces del temperamento, de los dones, hay niños que son muy audaces y hay niños que son muy temerosos. Debemos enseñarlos a expresar, porque si un niño está en peligro, ¿cómo nos va a decir lo que le está pasando? Hay niños que se callan las cosas, así como hay que enseñar a los niños que son muy sociables y muy expresivos a ser medidos, a ser sensatos. También hay que enseñar a los niños que son tímidos a expresar lo que tienen y a ejercer el poder. ¿Por qué? Porque el no puedo de ahorita puede convertirse en un nini, ¿verdad? No puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada, todo me da miedo, todo... estos chicos emos que les llaman, ¿verdad? Aislados del mundo, con temor de hablar con la gente. Debemos ver más allá de lo que se está manifestando en nuestros hijos en este momento. Cuando hay cambios de conducta, cuidado. Seamos cuidadosos con nuestros hijos, con quien conviven, en la escuela, con la familia. Seamos prudentes y avisados. No seamos insensatos pensando que, ay, no pasa nada, o así son los niños. Siempre ten una comunicación abierta con tus hijos. Enséñalos también a ejercitar el dominio propio, porque un niño que no tiene autocontrol es un peligro para sí mismo y para los demás. Un niño que se pone histérico, yo conocí una muchachita de 4 años tenía, hija de unos pastores, que cuando un día estaba yo en su casa, de pronto la niñita se levantó y se empezó a azotar contra la pared y luego en el piso. Yo dije, ¿qué tiene? Pensé que tenía ataques epilépticos. Y voltearon los papás y me dijeron, ay, no, es que ya se acabó el pan tostado, y se enojó. Imagínense nada más. Hay niños que se hacen un berrinche y se privan y dejan de respirar. Otros que se golpean contra la pared, como esta niña, o cogen algo y se empiezan a golpear. ¿Qué van a hacer de adultos? Pues ¿cuántos adultos hay que van y golpean una pared, verdad? Y se fracturan ahí una mano. ¿O cuántos que hacen este tipo de manifestaciones donde se lastiman y su ira es tan, y su soberbia es superior al dolor físico que están sintiendo, que al rato van y está ahora toda esta situación tan terrible de muchachitas y muchachitos que se cortan para sentir dolor físico y entonces aparentemente calmar sus frustraciones, ¿no? O hacen actos osados, andan con las patinetas ahí atravesándose en las avenidas y haciendo, o las bicicletas, para sentir la adrenalina y entonces con eso apagar sus traumas y su dolor y sus heridas emocionales, ¿no? Poniendo su vida en peligro. Démonos cuenta que todo tiene consecuencias, como hemos estado hablando. Lo que los niños hacen ahorita y tú se lo permites, fuera de control, esto va a ir creciendo como una bola de nieve hasta que los aplasten a ellos, te aplasten a ti y haya una situación que lamentar, como vemos todos los días. Los niños con ira, con resentimiento, con envidia. ¿Cuántos niños vemos que envidian y van y rompen? Por ejemplo, los juguetes de alguien más, por el coraje de que ellos no los tienen. Y van con los primos y como el primo o la prima tiene mejores juguetes, los otros van y así disimuladamente van y destruyen lo que no es suyo. Estos niños deben ser confrontados y corregidos. Recordemos que los celos y la envidia es exactamente el mismo pecado. Y todas las consecuencias, ¿verdad? Gente que ha matado por celos, asesinado por celos, entre hermanos, porque uno recibió mejores regalos en su cumpleaños. Enseña a tus hijos a amar. Por eso debemos enseñarlos a ejercitar el poder, el amor y el dominio propio. Debemos ver más allá del momento, como decíamos, porque todos los problemas de la adolescencia, de la juventud y de los adultos
tienen su origen en la mala educación de la infancia. Y es responsabilidad y culpa de los padres. Y aunque los hijos crezcan y sean responsables de sus actos y van a dar cuentas a Dios y van a pagar por sus pecados, también es responsabilidad de los padres y van a dar cuenta por lo que provocaron en esos hijos. Ahora, en cualquier circunstancia debemos llevar a los hijos a orar, ya sea para arrepentimiento y también para que aprendan a depender de Dios en todo momento. En aflicción, por más pequeña que sea, vamos a orar por alguna enfermedad, porque se pegaron, se golpearon. Lleva a tus hijos a orar para que aprendan siempre que Dios es todo en su vida. Cuando estamos en bendición, no te olvides de orar y ser agradecido, porque hay gente que solo ora cuando necesita algo. Así como hay gente que solo nos habla, ¿verdad? Para que oremos cuando necesitan algo y nunca nos hablan, pero cuando tienen una emergencia, entonces sí, se acuerdan de que estamos por allí. Pero bueno, nosotros servimos a Dios, pero Dios no está nada más para cuando te acuerdes o necesites algo. Cuando estés en bendición, haz que tus hijos oren. Tú ora y lleva a tus hijos a orar para que reconozcan que esa bendición viene de Dios. Cuando hay necesidad, para enseñarles que dependemos de Dios absolutamente, en los deseos de su corazón, para que aprendan que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos al principio número 5. No le impidas a tus hijos cumplir con los procesos. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a Eclesiastés 7:3. Dice la palabra de Dios: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Quiero aclarar que esta palabra no tiene nada que ver con la doctrina esa que se han inventado del sufrimiento y la infelicidad, con esos votos de tristeza y de pobreza. No tiene nada que ver con eso, sino habla del proceso que no permite la vida fácil ni la autocomplacencia, porque este proceso es el que da fruto duradero a nuestra vida. Así que voy a repetir el versículo: mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Bueno, voy a poner algunos ejemplos. Las tareas escolares. Algunas son agradables, algunas maquetas o algunos dibujos, pues son agradables, pero a la mayoría de los niños no les gusta hacer tarea. Yo recuerdo que cuando era niña nos dejaban unas tareas, pero larguísimas y muy pesadas. Y a nadie le gusta hacer 20 planas hasta mejorar la letra, pero es necesario. Eso no te da alegría ni gozo, ¿verdad? Es fastidioso, es a veces triste que se tiene un niño que dormir muy tarde por la tarea que tiene que hacer o estudiar para un examen. Pero eso ayuda, ese proceso ayuda al aprendizaje y a perfeccionar nuestra escritura, o las matemáticas cuando se tiene que estar aprendiendo las tablas de multiplicar por horas y horas y haciendo ejercicios y multiplicaciones. Todo eso ayuda. Los entrenamientos, por ejemplo, deportistas, los deportistas tienen unos entrenamientos muy fuertes, dolorosos inclusive físicamente. Los castigos no traen tristeza, pero enderezan el corazón y enderezan las actitudes, ¿verdad? Hay gente que no entiende ni con castigos, y dice la Biblia que el siervo no entiende con palabras porque escucha, pero no obedece. Hay gente a la que es necesario darle castigos más severos, porque no entiende. Por ejemplo, otro proceso que hay que vivir son los tratamientos médicos. Cuando llevamos a nuestros hijos para que los vacunen, pues duele la vacuna y da fiebre y a veces causa molestias de la misma enfermedad que está protegiendo, pero en menor escala. O cuando hay un tratamiento, por ejemplo, de cáncer y hay que dar quimioterapias, es fuerte, causa
dolor, causa molestias, vómitos, se cae el cabello en muchas ocasiones. Son procesos dolorosos, pero hay que pasar para salvar la vida. Eso es a lo que se refiere esta palabra. Y muchas veces como padres les hacen la tarea a sus hijos, no los castigan. Hay padres que para que no, supuestamente no sufran, no vacunan a sus hijos. Y bueno, pues después cuando los hijos se enferman, las consecuencias son mucho más graves, ¿verdad? O a veces, por ejemplo, hay que despedirse cuando uno cambia de residencia o la persona a la que uno ama se va o se muere. Y los padres les mienten a los hijos para que no sufran. No les hablan de la muerte, no les hablan que esto es un proceso normal en la vida. Y tratan de impedir los procesos y lo único que provocan son hijos débiles, hijos más vulnerables. Como cuando no le pones un medicamento porque le va a doler la inyección, pues está más vulnerable a que esa enfermedad termine con su vida o le cause un problema mayor de salud. Así que, ¿por qué nadie ha aprendido nada con la risa y en la alegría? En la risa y en la alegría no aprendemos nada. Son momentos hermosos que podemos disfrutar, pero nadie aprende nada con una vida fácil. Y cuando un chico tiene la vida mientras más fácil y más cómoda, menos aprende y menos madura. Es necesario. No estoy hablando de darles cargas a nuestros hijos que no pueden llevar, pero sí responsabilidades. Y cuando se enfrentan a alguna situación difícil, dejar que vivan ese proceso. No tratar de mentirles, no inventarles cosas. Que si el padre se fue o la madre se murió o eso, hay que hablarles con la verdad, hay que consolarlos y hay que estar ahí enseñándoles que la vida sigue y que necesitan fe para pasar por ese proceso, porque ese es el tiempo en el que nuestros hijos pueden conocer más al Señor, más profundamente, saber cómo Él, sentir su amor y su consuelo y su paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros crecemos siempre en la aflicción y en los tiempos difíciles. Nos hacemos responsables, crecemos, maduramos en las cosas que cuestan trabajo o que han costado dolor o sueño, ¿verdad? Ahí es como aprendemos. Es muy fácil ser una mamá cuando los niños siempre se portan bien, nunca se enferman, son lindos, ¿verdad? Pero los hijos hay que educarlos y tenemos que enfrentar ese proceso también como padres. Y también te tienes que desvelar cuando se enferman y hay que trabajar para sostener el sostenimiento. Dios nos provee, pero nosotros somos instrumentos de esa provisión y hay que desvelarse y hay que esforzarse. A veces estando uno enfermo tiene que tomar decisiones y eso es lo que los hijos tienen que aprender. En la actualidad ahora vemos como el hombre siempre busca la autocomplacencia y la ley del menor esfuerzo y el camino más fácil y más ancho y más sencillo. Siempre están procurando exactamente esto y vemos niños intolerantes, ahora ya no tienen tolerancia a la frustración, de todo se trauman, de todo necesitan psicólogo, de todo hacen un gran drama y los adultos exactamente igual. Y siempre están buscando padres que los niños no sufran, que no se molesten, que no se incomoden, que no se aburran. Y entonces los llenan de una serie de actividades y una cantidad impresionante de tecnología ahora que suple lo que los niños hacían o hacíamos hace años. Que era, si estábamos aburridos, bueno, pues buscábamos dibujar, buscábamos cantar, buscábamos algo que hacer productivo, algo que inventar, algún juego, hacer algo, convivir entre nosotros. Ahora cada uno le están dando todo, pensar, ya no tiene ni qué pensar ni qué razonar, ya está todo hecho. Ya no nace nada de ellos por construir, sino viven de los estímulos que se les da. Por eso los niños son tan vulnerables a ser secuestrados a través de las redes, de caer en pornografía, en drogas, a través de las redes, porque ya todos piensan por ellos. Y además, recordemos que los milagros son para glorificar a Dios, pero
los milagros no hacen la diferencia en el corazón del hombre, sino el proceso, la espera, el tiempo de espera antes de recibir ese milagro, la paciencia que debemos tener, la fe que debemos tener. En los israelitas Dios les daba maná diario y ellos ni siquiera podían agradecer eso, sino se seguían quejando. Les daba agua de la peña y se seguían quejando. Cuando les faltaba algo, cuando tenían aflicción, cuando Dios permitía que fueran llevados en cautiverio, después de un tiempo, entonces se arrepentían y buscaban a Dios. Era ahí donde su corazón cambiaba. La sed, la enfermedad, el tiempo de espera, es lo que lleva al hombre a arrepentirse, a volver su corazón a Dios y además a que nuestra fe crezca. Por eso es importante el proceso para ser transformados. Les voy a poner un ejemplo. Si llega un joven y va y compra con corrupción, pero tener un título de médico, pues podrá tener el título y podrá llamarse doctor y ponerse una bata y presentarse con un título, pero déjame decirte una cosa, nunca lo va a poder ejercer. Porque qué peligro, ¿verdad? Si lo ponen en un quirófano, pues va a matar ahí al paciente o va a enfermar a alguien dándole un medicamento equivocado. ¿Por qué? Porque no pasó por el proceso de desvelo y de mucho trabajo que tienen los estudiantes de medicina para poder llegar a tener el conocimiento necesario que avale ese título. Igual si llega una persona, por ejemplo, y compra un trofeo que diga primer lugar en clavados o en natación, ¿qué pasa si esa persona sin saber nadar se tira a la alberca aunque haya comprado un trofeo, se va a ahogar? ¿Por qué? Porque no pasó por el proceso de aprendizaje de la natación. Porque el trofeo no es lo que importa, sino el proceso que avala cuando una persona pasa por todo ese conocimiento y ese entrenamiento y entonces gana un título, gana un premio. Eso es lo que pasa en la vida del cristiano. Tus hijos deben aprender eso, que el esfuerzo que hace en el año pues le va a dar unas calificaciones y posteriormente, después de muchos años de esfuerzo y trabajo, va a recibir un título y va a poder ejercer y desarrollar esos dones y esos talentos que Dios le dio. Pero no puedes brincar los procesos. ¿Por qué? Porque para seguir un proceso debemos obedecer a las autoridades y a los que nos van a enseñar. Y en la obediencia hay bendición y sabiduría. Ahora vamos al principio número 6. Lo que entra por los ojos o por los sentidos llena la mente. Lucas 11:34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Recordamos que nosotros somos la luz de este mundo, que Jesús alumbra nuestro entendimiento y nuestro caminar. Él es la luz verdadera y eterna. Entonces, Dios nos abrió los ojos es para poder ver su gloria, para que nuestros ojos estén puestos en Él y por eso entonces su palabra va a alumbrar nuestro entendimiento. Pero si teniendo el conocimiento de Dios, teniendo la palabra, teniendo los ojos bien abiertos, nosotros tenemos los ojos puestos en el lugar equivocado, entonces vamos a estar en tinieblas como acabamos de leer ahí. ¿Qué pasa con un niño que está sentado frente al televisor o frente a internet viendo puros programas absurdos o violentos o perversos? Pues de eso va a estar lleno. Un niño que se la pasa viendo basura no puede ser sabio. Un niño que se le permite que entren por sus ojos y por sus oídos cualquier tipo de música, cualquier tipo de conversación, que tenga las experiencias que quiera, nunca va a ser sabio. Debemos cuidar lo que entra. Es importante los sentidos.
Hay gente que cree que todo es espiritual, espiritual, espiritual. Dios nos dio espíritu, alma y cuerpo, y todo lo debemos cuidar. No puedes dejar que tu hijo coma todo lo que quiera, ni vea todo lo que quiera, ni escuche todo lo que quiera, ni toque y se meta y haga todo lo que quiera. Cuidado con lo que entra por los sentidos de tu hijo, porque lo que entre, así va a ser. Así va a ser, el de eso se va a llenar. Y si tu hijo está viendo pura basura, pues se va a rellenar como una almohada, ¿verdad? Con personajes, viendo personajes ridículos, con lenguajes. Por favor, siéntate antes de permitirle a tus hijos ver los programas de la televisión. Siéntate a ver y escuchar lo que están viendo y escuchando tus hijos. Aprende a decir no a personajes que hablan puras tonterías, pura basura. ¿Por qué? Porque de eso se van a llenar tus hijos y entonces van a caminar en tinieblas y no van a ser sabios y no van a tomar las decisiones correctas. Principio número 7. Enseña a tus hijos a razonar. Deuteronomio 32:2. Goteará como la lluvia mi enseñanza, dice el Señor. Destilará como el rocío mi razonamiento. El ser cristiano, y lo vimos la vez pasada, que la fe no es ciega, no es tener fe ciega. La fe se sustenta en el poder de Dios y en lo que Dios ha hecho. Dios siempre nos lleva al razonamiento, porque para eso nos dio la inteligencia y por eso nos dice que compremos inteligencia de Él, que pasemos tiempo en su presencia para ser inteligentes, para ser sabios. Y eso viene de tener la mente de Cristo, los razonamientos de Cristo en nosotros. Así que por favor enseña a tus hijos a pensar y a razonar conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí en Proverbios 14:15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Un niño simple que no piensa, que no razona, es tan fácil de manipular. En cambio, un muchachito avisado, un muchachito inteligente, un muchachito sabio, nadie lo lleva a donde le va a causar un daño, porque va a estar alerta. Va a saber que esos niños que se juntan para hacer maldades no le convienen. Y tú puedes pensar, ay, pero está chiquito. Pues enséñalo a que sea maduro. Enséñalo a que sea inteligente, con la inteligencia de Dios, a que esté conectado a Dios para que el Espíritu Santo lo alerte. No te vayas por ahí. Si regresas solo de la escuela, no te subas a ese carro. No hables con extraños. Es impresionante que les dice, ¿a cuántos niños se les dice no hablen con extraños y se les acerca un extraño y es lo primero que hacen? Enseña a tus hijos a no creer todo lo que le dicen, ni todo lo que ve en internet, porque va a ser presa fácil de los perversos. Obviamente de acuerdo a su edad, capacítate, mira, ve y no menosprecies a los niños. No pienses que un niño de 3 años no puede razonar que lo que está haciendo está mal o que no puede ser amigo de tal o amiga de tal o cual niño. Y para que tú les enseñes a tus hijos sabiduría y que no crean todo lo que les dicen y todos los cuentos que les inventen, empieza tú, por favor, por no decirles mentiras ni a contarles fantasías, ni hacerlos creer que los cuentitos de Walt Disney son verdad y son realidad. O el Santa Claus o Barney, enséñales claramente que si vas a una tienda y hay una botarga ahí, les digas claramente que es una persona vestida o disfrazada con ese atuendo. Enséñales a tus hijos y no pienses, ay, es que se les va a acabar la fantasía. Enseña a tus hijos a vivir en la realidad, porque la realidad de la vida eterna es hermosa y es algo que vale la pena vivir. Todas esas mentiras enredan a tus hijos y muchos son secuestrados y muchos son robados, los niños, por causa de este tipo de mentiras y de este tipo de gente que se disfraza para seducirlos y para atraerlos.
con dulces, con golosinas, con cuentitos, y mira, te voy a dar un perrito, y mira, ven, te voy a enseñar. Todo esto enseña a tus hijos a vivir en la verdad y en la realidad, para que no los engañen. Quiero decirte una cosa, la pereza mental, cuando la gente tiene pereza de razonar, es muy fácil, decimos, de caer en estas redes, de quedar atrapados en estas mentiras. Hombres y mujeres secuestrados alrededor del mundo, o estafados por lo menos con dinero, por caer en mentiras en las redes. La pereza mental es cada vez mayor. Muchas veces la gente, ¿qué es lo que hace la mercadotecnia, verdad? Así como algo masticado, como un alimento, como los pájaros mastican el alimento y luego lo regurgitan para dárselos a sus hijos medio digerido. Eso es lo que hace muchas veces la mercadotecnia, para hacer caer a la gente, para que no tengan que pensar nada, ni que razonar nada. Simplemente los llevan, los seducen con un anzuelo para que compren lo que quieren, para que se involucren en lo que quieren, el alcohol, el cigarro y así también la droga, ¿verdad? A mí me gusta mucho ver programas, por ejemplo, de decoración de casas y de interiores, y hay muchos programas que es impresionante ver cómo la gente, para vender una casa, una propiedad, tienen que decorarla de tal manera que los compradores ni siquiera puedan razonar. Les dicen, por ejemplo, no pongas muchas fotos familiares, porque entonces el comprador que viene no se va a poder imaginar con su familia en esa casa. Imagínense a qué grado de pereza mental ha llegado la gente, de que le tienen que decir lo que tiene que pensar para buscar una casa. En lugar de pensar la ubicación o lo que me conviene por el espacio, cuántas recámaras o cuánto necesitamos o qué presupuesto tengo. Es increíble. Por eso cada vez hay más problemas sociales. ¿Por qué? Porque los líderes negativos son muy fáciles. Ellos sí razonan y ellos sí planean. ¿Y con qué facilidad pueden seducir a gente que no puede razonar? Es urgente, por favor, que enseñes a tus hijos a pensar y a razonar conforme a la sabiduría de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmos 49:3. Mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia. El pensamiento debe estar ligado con la boca, por favor. Porque así como oyen palabras necias, eso va a estar en su mente. Pero cuando buscamos la sabiduría, también de nuestra boca tiene que salir sabiduría. Mateo 12:36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hay gente que nada más porque tiene boca habla todo lo que se le ocurre. Todo lo que se le viene a la cabeza, tontería y media, todo el tiempo está hablando. Enseña a tus hijos no solo a pensar sabiamente, sino a hablar sabiamente. Y no estoy hablando de que sean eruditos o saberlo todo, o unos genios. Estamos hablando de que no hablen tonterías, ni repitan palabras necias, dichos necios, la forma en la que hablan ahora los jóvenes, la forma en la que se expresan con puras tonterías y puras palabras o expresiones que ni siquiera existen en el lenguaje que nosotros hablamos. Cuando te pregunten tonterías, confróntalos. No les celebres frases o chistes tontos o bromas que ofenden a los demás. No les celebres eso. Enséñalos a ser sabios. Cuando te digan te expresen alguna tontería, confróntalos y pregúntales, a ver, tú dime, ¿eso que estás diciendo es correcto? Razona lo que estás diciendo, para que ejerciten su cerebro en cosas provechosas y no solamente repitan lo que oyen de alguien más. Siempre llévalos y diles, a ver, razona lo que estás diciendo, si es correcto, o lo que me estás preguntando, tú sabes la respuesta, ¿verdad? A ver, razona.
Cuando un niño te diga, por ejemplo, tú no me quieres porque me castigas, no te pongas a discutir con él a su nivel. No le digas, es que tú me haces y yo te hago y yo tengo que hacer y soy tu mamá o tu papá. Razona, confróntalo, páralo y dile, a ver, piensa, ¿te castigo cuando te portas bien? ¿Te castigo por ser un niño obediente, un niño que se esfuerza en la escuela? Deja que él te conteste para que entonces ya no te vuelva a decir ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, cuando te diga, pues no, entonces dile, pues razona, yo te amo y quiero que te vaya bien. Y si tú no quieres recibir un castigo, entonces haz lo correcto. O a los jovencitos, ¿verdad? Oye uno muy seguido. Y lo peor es que los padres lo dicen y los maestros, y ya muy convencidos de esta frase, es que si le prohíbes algo, lo va a hacer con más ganas. Y va a buscar hacer lo prohibido. Pues perdóname, pero qué muchachito tan insensato. Y yo se los he dicho a varios jóvenes en consejería. Cuando me dicen, es que si me lo prohíben me dan más ganas de hacerlo, le digo, pues discúlpame, pero deberías usar el cerebro para lo que Dios te lo puso. Si te prohíben algo, es precisamente para tu beneficio. O que te prohíben que seas feliz, o te prohíben que hagas cosas buenas, te prohíben lo que te hace daño y lo que te hace hacerle daño a los demás. Entonces razona y sé inteligente. Y verás, no menosprecies a tus hijos. Verás cómo empiezan a cambiar sus actitudes. Pídele sabiduría a Dios tú cada día para guiarlos y para enseñarlos en sus caminos. Y quiero terminar con este versículo, Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Muchas gracias por escuchar este mensaje, muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana hermosa, llena de la gracia y de la sabiduría de Dios, y que tu familia sea bendecida con la palabra y los mandamientos de las Escrituras. Te espero el próximo viernes y te pido que compartas este mensaje ahí a tus amigos en las redes y que Dios te bendiga.